inmediato hasta Palacio de Gobierno, lo que anunciábamos, conferencia de prensa de la Premier Ana Jara respecto a estas, digamos, denuncias sobre reglaje. Ella lo está descartando. Vamos a escuchar. El director nacional de inteligencia de la DINI, el director de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, DIRIN, también con el director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia, así como con el señor ministro del Interior, Daniel Urresti, para escuchar de propia fuente la veracidad de los hechos que son materia de publicación de la revista y del diario antes referidos. Y en ese sentido, quisiera, en nombre del gobierno del presidente Ollanta, expresar lo siguiente. Nuestra total y enérgico rechazo a este tipo de prácticas que están proscritas en un Estado democrático. A diferencia del pasado, el Perú vive una plena democracia con separación de poderes y plena libertad de expresión y de opinión. En el gobierno del presidente Humala no existe una política de Estado que avale estos ilícitos. No hay directivas, no existe orden que emane de los órganos de inteligencia de este gobierno en tal sentido. Los planes de trabajo de inteligencia no contemplan estas prácticas antidemocráticas, solo lo relativo a los temas de seguridad nacional. No olvidemos que las labores de inteligencia que se realizan están sujetas al control político de la comisión respectiva del Congreso, que periódicamente recibe informes en ese sentido, y la que puede citar a los funcionarios del Sistema de Inteligencia Nacional. Y sujeta a ese control político no existe, por tanto, ese halo de misterio que sí existía en el servicio de inteligencia del pasado. Dicho esto, señalamos que es un error vincular a la Dirección Nacional de Inteligencia en estos repudiables hechos. Desde que se inició el actual gobierno no se han utilizado este tipo de mecanismos, y menos aún para conocer acerca de la vida o la agenda de determinados políticos o funcionarios. Considerando la cantidad de equipos y personas que se sabe por los medios se dedican informalmente a este tipo de trabajos, no se puede atribuir a una entidad del Estado este tipo de prácticas sin ninguna prueba más que la existencia de videos que pudieron haber sido filmados por cualquiera. El trabajo de la DINI y de la DIRIN está orientado a apoyar la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, dentro de un marco de legalidad y de profesionalismo. Este gobierno democrático prestará todas las facilidades que correspondan para las investigaciones a que hubiera lugar. Y aquí permítanme dirigirme al medio de prensa que ha revelado estos hechos. Les hago una exhortación. Si ellos, como lo han señalado, afirman que esta información les ha llegado de fuente oficial de inteligencia, ayúdennos, proporcionen esa información a las autoridades que investigarán, para que de una buena vez acabemos con este mito de que los servicios de inteligencia se dedican a estas prácticas contrarias a un Estado de Derecho, de reglaje o de espionaje, o demos con los responsables en el supuesto negado que así sea. Es una exhortación que le hago al diario El Correo. Ayúdennos, ayúdennos a que este tema sea absolutamente clarificado y no quede la menor duda de que este gobierno no incurre en estas prácticas ilegales, y que además de eso estamos sujetos al control político y al rendimiento de cuentas a la Contraloría General de la República de los gastos que se realizan en esa labor de inteligencia. Conmigo se encuentran los altos funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINI, su director nacional, su director ejecutivo y el director de inteligencia de la Policía Nacional del Perú, cuyas siglas son DIRIN.
Quedo entonces a la espera de sus preguntas. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios previamente inscritos. Hedy Paiva, de Radio Programas del Perú. Se inicia la rueda de preguntas a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, quien ha expresado su tajante rechazo a este tipo de prácticas relacionadas con el espionaje. Ha señalado que existe libertad de expresión en el país y que estas labores de inteligencia son solo para temas ligados a la seguridad nacional. Ha dicho que no existe un halo de misterio en este gobierno como sí había en el pasado. Me reafirmo en lo señalado al inicio de la conferencia de prensa. A todos los que nos están siguiendo a través de la plataforma informativa de RPP y los demás medios de comunicación, que nuestros planes de inteligencia y nuestras labores son informadas a la comisión correspondiente del Congreso de la República. Y de la información que yo, por el principio de inmediatez, he solicitado de los propios actores responsables de estas direcciones y el titular de la cartera del Interior en su caso, se han reafirmado que no existe ningún tipo de requerimiento ni ningún trabajo de seguimiento, de reglaje o lo que fuere a las personas que son sindicadas en el reportaje del día de hoy del diario El Correo. Ya serán las autoridades que investiguen quienes señalarán finalmente quiénes son los que han realizado estas prácticas ilegales. Rocío La Rosa, del diario El Comercio. Buenas tardes, ministra, y a los funcionarios que la acompañan. La primera pregunta es para cualquiera de los funcionarios que desee responderla. Mi pregunta es si por las características de los textos que ha difundido el medio en cuestión, si por los videos, por las fotos que han publicado, si por las características que estos tienen, se pudiera o cabe la posibilidad de que sea material entregado por agentes, ya sea de la DIRIN o de la DINI. Si por las características de este material pudiera tratarse de material que ustedes elaboran y o si no, ¿no? Es decir, si validan o no estos documentos que todos hemos visto publicados. Y la segunda pregunta para la ministra. Tengo entendido que hasta el gobierno anterior, la DINI le reportaba a la presidencia del Consejo de Ministros y que esto cambió con este gobierno, si no me equivoco, en el 2012 y que ahora le reporta directamente al presidente de la República. Quería saber por qué se modificó esto, por qué se modificó esa parte de la norma de funciones de la DIN. Gracias a Rocío La Rosa, del diario El Comercio. La misma consulta que usted me ha formulado se las he hecho yo en horas de la mañana. Y ellos se han reafirmado que por el formato y el patrón de las imágenes que se publican en el diario Correo no corresponden a las que se utiliza a nivel del trabajo cuando se hace un trabajo de inteligencia para la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. No corresponde al formato utilizado por nuestro servicio de inteligencia, ya sea de parte de la DINI, de la DIRIN, la que está también adscrita a las Fuerzas Armadas y en su caso a Relaciones Exteriores. Lo segundo, el marco legislativo que regula las funciones y demás obligaciones y derechos de la DINI, que está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros ahora, es un decreto legislativo que, aunque la diferencia saltante sea que de haber pertenecido al sector defensa ahora está adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros operativamente, siempre ha respondido al hecho que se da cuenta directamente al presidente de la República. Es decir, es el despacho directo que se hace con el primer mandatario, ya sea cuando ha pertenecido en defensa, ya sea ahora que está en la PCM. Siempre, tanto la designación del funcionario en la Dirección Nacional de Inteligencia como el despacho lo ha tenido con el jefe del Estado. Lo único que ha cambiado es la operatividad. Igor Malca, de ATV+. Sí, ministra, buenas tardes.
Yo quería preguntarle si es que ya han identificado de dónde vendrían estos videos, porque incluso el artículo lo advierte, que quizás podría achacársele a una empresa privada de seguridad. En ese sentido, quería preguntarle pues si es que han identificado de dónde provendrían estos formatos, estos documentos, estos videos, y si valida la respuesta del ministro Daniel Urresti, porque él vía Twitter achaca o deja entrever que el APRA estaría detrás de todo esto, incluso y contradice con lo que él ha venido señalando en los últimos días, estas disculpas públicas. Él dice: ¿a quién le importa lo que haga Jorge del Castillo? Si usted valida estas declaraciones. Yo estoy aquí en mi calidad de vocera del gobierno. Las declaraciones que tenga la primera ministra o presidenta del Consejo de Ministros se constituyen en la voz oficial de la gestión. Y por tanto me ciño exclusivamente a la información que yo tengo de parte de la DIRIN y de la DINI. Y no conocemos, más allá de lo que hoy hemos visto y leído de parte del diario Correo y de su revista, sobre este supuesto seguimiento o reglaje a políticos y a otros funcionarios del Estado. No conocemos quiénes puedan estar detrás de todo esto, pero nos llama la atención que el seguimiento también se haya podido hacer a quienes forman parte del gobierno. Ahí vemos a una asesora de prensa que presta servicios ahora en el Palacio Legislativo, que no tendría sentido del gobierno de hacerle un trabajo de seguimiento en principio, porque no está referido al tema de narcotráfico ni de terrorismo, y por tanto todo aquello que esté fuera de estos campos sería una actividad ilícita. En segundo lugar, sabemos que de los nuestros, es decir, funcionarios de este gobierno, también han sido víctimas de espionaje. Hace poco nada más el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, con un audio revelado, y que por ese audio él fue sometido a un proceso de interpelación, un control político de parte del Congreso de la República. El congresista Daniel Abugataz, también de la bancada de gobierno, revela haber sido víctima de seguimiento y de reglaje. ¿Quiénes se favorecieron con esas acciones? ¿Quiénes finalmente se aprovecharon de este tipo de actividades proscritas en un Estado de Derecho? Eso debemos preguntarnos. Pero no es este gobierno que incurre en estas prácticas antidemocráticas. Repito, es ahora, con el marco legislativo del Perú, que los planes de inteligencia son revelados a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Las cuentas son auditadas por la Contraloría General de la República y, por tanto, no existe esa cortina de misterio que existía en el pasado en cuanto a las actividades operativas que realizan los servicios de inteligencia de las carteras de Estado. Eduardo Alegría, de TV Perú. Premier, buenas tardes. Usted ha pedido al medio referido que entregue las pruebas, los documentos, las fotografías. De no ser así, ¿usted podría garantizar que se vaya a iniciar de todas maneras una investigación? Y la otra pregunta tiene que ver con el espionaje en sí. Es una práctica muy recurrente, se ha visto en campañas electorales. También el ministro Pedro Cateriano, como usted lo ha señalado, ha sido víctima de... ¿Y cuál sería la exhortación a quienes todavía practican estas malas obras? Lo que yo estoy haciendo al diario Correo, reconociendo su labor de investigación y reafirmándonos como gobierno que somos absolutamente respetuosos de la libertad de expresión y de opinión, es que nos ayude a desenmarañar todo esto, a dar con los autores de este tipo de prácticas antidemocráticas. Si ellos señalan que han obtenido este material de fuente oficial, ayúdennos a ubicar a estos malos funcionarios que en un hipotético negado, porque nadie puede salirse de un trabajo que se encuentra regulado y para lo cual se afecta presupuesto del Estado, de los planes de inteligencia que, repito, son expuestos ante la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República, cuya conformación es mixta y cuyas cuentas que tienen carácter de reservado de esa labor de inteligencia son fiscalizadas por parte de la Contraloría General de la República y, por tanto, no es posible una actividad de ese tipo que no tenga el respaldo legal correspondiente. Entonces,
si ellos conocen de una fuente oficial. Proporcionen esa información a las autoridades que investiguen estos hechos. Háganlo, por favor. Desenmarañemos todo esto, acabemos con este mito de que siempre se le señala a los servicios de inteligencia como que hacen una labor de espionaje o de seguimiento quienes son adversos al régimen político de turno. O acabemos, en su caso, en el hipotético negado o en el supuesto negado, que así fuera, con malos funcionarios que lo estuviesen haciendo. Yo he hecho consultas en mi calidad de abogada, más allá de política, en horas de la mañana, a estos funcionarios que me acompañan, al ministro Daniel Urresti y en su caso también al ministro de Defensa Pedro Cateriano, quien también maneja un servicio de inteligencia a cargo de las Fuerzas Armadas, pero también para que él me pueda dar mayores alcances cuando él también fue víctima de una interceptación telefónica y entiéndase era una labor de espionaje que no sabemos de dónde proviene. Nosotros rechazamos total y enérgicamente este tipo de prácticas, las repudiamos y queremos que todos nos ayuden a desenmarañar todo esto. Estamos abiertos como gobierno democrático a prestar toda la colaboración que se requiera para que se investiguen los hechos y en su caso se sancionen. Pero repito, no estamos en el pasado. El país vive un ambiente democrático. Y en ese sentido, cuando se escuchan algunas voces decir que han sido víctimas de seguimiento o de arreglaje político, déjenme decirles, porque eso también lo he consultado yo, que cuando han habido denuncias de este tipo, y entiendo una de ellas fue la señora congresista Luz Salgado, que señala haber sido víctima de seguimiento por esta gestión, que se nos solicitó la información correspondiente hace 3 meses aproximadamente. Es lo que a mí me han informado, y que esa información fue requerida por un asesor de la Comisión de Inteligencia del Congreso y se absolvió la consulta a la duda, la queja o denuncia que formulase la señora congresista Luz Salgado. Se le hizo referencia de los hechos y no hemos obtenido una respuesta más allá del reporte que se ha enviado. Entendemos entonces que las explicaciones dadas por la DINI han satisfecho la preocupación de la señora congresista. Pero nunca como ahora, los planes de inteligencia del Gobierno son expuestos ante la Comisión Política del Congreso. Antes no sucedía eso. No existía una estrategia que pudiera ser conocida por otro poder del Estado. Y las cuentas de la labor de inteligencia que tenían carácter de reservado nunca eran rendidas a ningún órgano alguno o entidad autónoma del Estado. Actualmente esas cuentas son fiscalizadas por la Contraloría General de la República y la parte operativa, la parte de estrategia, por parte del Congreso de la República a través de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Esperemos que en las próximas horas o días, con las investigaciones que hagan las autoridades que correspondan, se termine por dilucidar esta situación, pero desde ya me reafirmo como vocera política del Gobierno que estas prácticas oscuras no provienen de esta gestión. Carlos Navea, del diario Correo. Buenas tardes. Dado que los órganos de inteligencia reportan a la Comisión de Inteligencia del sector, que está presidida por un congresista oficialista, la voluntad de algunos parlamentarios, al conocerse, al revelarse esta publicación de Correo Semanal, es que se conforme una comisión investigadora. Quería saber si el Gobierno estaba dispuesto a que los órganos de inteligencia revelen ante esta comisión investigadora, transparenten los gastos que vienen realizando, dado que desde que inició este Gobierno ha aumentado 9 veces su presupuesto. Y segundo, quería saber si usted ya conversó con el presidente Ollantumala, dado que es a él al quien le reportan estos órganos de inteligencia pues sus tareas, ¿no? Por supuesto. He conversado con el señor presidente de la República, Ollantumala, y él es el más interesado de que esta situación quede clarificada ante la opinión pública. No es parte de este Gobierno una política de Estado
de seguimiento, de reglaje, de espionaje a personajes políticos o de oposición. Nuestra lucha frontal es contra el narcotráfico y el terrorismo, dentro de un marco de legalidad y con el profesionalismo que conocemos de nuestro servicio de inteligencia. En cuanto al fuero parlamentario, serán ellos los que decidan finalmente quiénes son los que iniciarán investigación al respecto. No me corresponde a mí como Poder Ejecutivo pronunciarme en ese sentido. Pero repito, las cuentas al diario Correo, las cuentas de nuestros planes operativos de inteligencia, las que se invierten para poner en marcha esos planes operativos, son fiscalizados por la Contraloría General de la República. Finalmente, Diana Falcón, de Panamericana Televisión. Gracias a Diario Correo, por favor. Buenas tardes. La consulta es, hace un momento usted ha indicado que recibió información tanto de funcionarios de la DIRIN como de la INI. ¿Esta información fue verbal o también documentada? Y número dos, ¿se descarta cualquier tipo de evaluación o investigación a estos docentes? Gracias a Panamericana Televisión. La información, por el principio de inmediatez, fue directa, la fuente oral. Yo me he reunido con todos los señores que forman parte de la alta dirección de la DINI y de la DIRIN, con los titulares de la cartera del Interior, de Defensa y con el señor Presidente de la República. Estamos abiertos como corresponde en un Estado de Derecho, a prestar toda la colaboración que corresponda para las investigaciones del caso, como poderes del Estado y en el marco de la separación de los mismos y en el equilibrio que debe haber del peso político de cada poder. No nos corresponde a nosotros pronunciarnos sobre quién hará la investigación. Si es el Congreso, y si es otro órgano constitucional, enhorabuena. Pero la información está ahí para ser brindada a las autoridades que correspondan. La conferencia ha concluido. A nombre de la Presidencia del Consejo de Ministros, agradecemos asistencia. Buenas tardes. Bien, de esta manera entonces ha culminado la conferencia de prensa de la ministra o la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara.